fondo común en esta materia, empezaríamos a cambiar muchas cosas desde la educación, sea el tema de corrupción, en el que, como en ningún otro, o tanto como en otros, el tema de la educación sobre la transparencia, sobre lo que es la función pública, el servicio público, lo que es un servidor público, tendríamos muy probablemente unos índices de corrupción bastante más pequeños de los que ahora mismo hay. Eso se ha hecho en otros países, y si en otros países se consigue, ¿por qué no en este? Pero sería lo mismo con el tema de la violencia machista, con el machismo en general. Es decir, las sociedades evolucionan. España ha estado lastrada durante más de 40 años y después, en gran medida, lo ha seguido porque no se ha reconocido. Y todavía hay un segmento de población muy amplio que no reconoce esa discriminación real y permanente hacia la mujer. Si esos valores fueran inculcados en los currícula desde el principio, probablemente no tendríamos algunos de los episodios que hoy están ocurriendo en nuestro país sobre violencia entre menores, sobre acoso, sobre desprecio de género, sobre humillaciones, y muy probablemente pues no aceptaríamos bajo ningún concepto el populismo del que está haciendo ahora mismo gala de forma grosera el Partido Popular, pidiendo aumentar las penas exacerbadamente hasta una prisión permanente revisable, que es a modo de cadena perpetua, porque ha habido hechos puntuales gravísimos, como el de Diana Kerr, pero que no son en modo alguno la base para una reforma que exige una profundísima reflexión fuera de los debates electoralistas o de posicionamiento de un partido, porque ahora las encuestas le están diciendo que les está echando delante el Partido de Ciudadanos. Bueno, es vergonzoso. No hay ni una sola justificación. Bueno, pues eso es educación. Y esa es la educación que no se quiere por ese segmento político de España. Y contra eso tenemos que combatir. O como ahora, aprovechando la cita que hacía sobre Cataluña, aprovechar el 155 para decir y encrespar más la situación, que vamos a hacer que no sea obligatorio estudiar en catalán, y que tiene que ser en castellano, poner la cláusula de los que quieran estudiar en castellano. Bueno, yo creo que eso es ir hacia atrás. Ya tuvimos 40 años de prohibición de estudiar en la propia lengua. Ese no es el camino. Y en todo caso no es el camino ahora para tocar las narices más fuertemente en una situación que ya es de por sí grave y que se ha agravado precisamente por la inercia, inoperancia del propio gobierno y del Partido Popular, que desde 2005 viene tocando el tambor en esta historia, y desembocamos en una situación como la que tenemos ahora. Por tanto, hay que recuperar ese espacio, ese consenso, ese diálogo en favor de esos valores ciudadanos que nos identifican y que identifican a la izquierda, y no podemos realmente estar en disquisiciones a las que conduce planteamientos inmovilistas como estamos viendo en el Partido Popular, que solo acude a la modificación de modelos educativos cuando le interesa electoralmente. Y es muy grave, y esa es una responsabilidad de todos los partidos políticos, que no son capaces tampoco de ponerse de acuerdo en cómo tiene que ser un modelo educativo en una sociedad diversa, plural, como es España. España, los andaluces, tenemos iguales derechos que los demás, pero no somos catalanes, y los catalanes no son vascos, y así sucesivamente, pero no es una seña de identidad de España, es de todo el mundo. Pero eso necesariamente no puede ser un elemento de distorsión, sino de unión en la diversidad. Por tanto, necesitamos esa credibilidad, pero es que la necesitamos en otros ámbitos, en el fiscal y demás. Bueno, pero mal podemos ir si lo que hacemos es perdonar las deudas fiscales,
si después aparecen escándalos en paraísos fiscales y se tapa en vez de descubrirlos, se llegan a acuerdos espurios con grandes fortunas y demás. Evidentemente esa no es la enseñanza que podemos y que debemos transmitir a los que nos suceda, porque son valores negativos que van a incidir en la repetición, a toda seguridad, de los procesos y de los hechos que ahora estamos tildando como negativos para nuestra sociedad. Ahí pues, también queremos transmitir ese mensaje, que además no es más que un mensaje de transparencia, de participación, de que nos ocupemos de aquello que nos afecta. Y desgraciadamente no se impulsa ni desde las instituciones y tampoco desde los partidos políticos esa participación ciudadana. Se aprovecha de ella y después se trata de olvidar, y eso es muy grave. En España, una mujer es violada cada 8 horas, sufre una agresión sexual cada hora y media, cada día se denuncian 10 agresiones sexuales a menores y todas las agresiones y violaciones son perpetradas por hombres. Efectivamente, yo creo que eso, una prisión permanente revisable, no lo arregla muchas otras cosas, y lo arregla empezar desde el principio, en la prevención, en la educación. Y efectivamente creo que esa arma tan potente que es la educación es también el arma que están utilizando grandes poderes para idiotizar a la sociedad, ¿no? Dejando ese tema atrás, y quiero meterme en el tema que ya habéis apuntado, que es el tema de la necesidad de vertebrar la pluralidad de nuestro país. Nosotros partimos en gran mayoría de la visión de que el ciudadano es universal, con lo cual, pero entendemos y yo entiendo que la pluralidad engrandece a cualquier territorio, la pluralidad solo suma, con lo cual, ¿por qué ir contra eso? Es decir, pero estamos viendo con todo el proceso catalán como al final, por un lado la inacción política que nos ha llevado hasta aquí, por otro lado como nuestros políticos parece que no quieran resolver esto, sino es unos cogiendo aquello de la Constitución que les sirve, lo otro no, eligiendo un poco las leyes para ellos mismos, y otros utilizando al Poder Judicial de una manera bastante burda. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo damos una respuesta a la sociedad plural que tiene este país? Sí, yo creo que habría que enmarcar lo ocurrido en Cataluña en el conjunto de lo que está ocurriendo en nuestro país, en España, pero también a nivel internacional. No es casual que en los últimos tiempos, en los tiempos que podemos denominar de la crisis de la globalización, de la crisis financiera, se hayan producido casos como el referéndum escocés o el referéndum del Brexit en Gran Bretaña. Tiene que ver con un malestar social de fondo. Es decir, lo que era minoritario, que era la opción, por ejemplo, a la independencia, lo que era minoritario, por ejemplo, que era la opción a la salida de la Unión Europea, se ha convertido prácticamente en el 50% de la población y en algún caso en mayoritario. Eso no es porque los ciudadanos hayan conocido los beneficios de romper un Estado o de la secesión, sino porque hay un malestar social profundo, tanto con las políticas estatales como con las políticas comunitarias. Ese malestar social tiene que ver con las políticas de austeridad, ha roto comunidades, ha roto, por ejemplo, la unidad entre generaciones, y eso es lo que está provocando en estos momentos que lo que era un 20, un 10% se haya convertido en un 30, en un 40% de apoyo. A eso hay que añadir que las instituciones que deben dar soluciones a los problemas están desacreditadas. ¿Cómo no va a estar desacreditado el Partido Popular y las instituciones que gobierna para solucionar los problemas territoriales de España cuando se ha dedicado a incendiar los problemas territoriales de España? Cuando ha sido el principal responsable de, llamémosle, la derrota del Estatuto de Cataluña, con la sentencia del Tribunal Constitucional. Pues una conjunción de esos dos déficits, del déficit social,
pero por otra parte también del déficit que tiene que ver con la capacidad de las instituciones de solucionar los problemas, es lo que estamos viendo en estos momentos, independientemente de que haya una reivindicación legítima por parte de una parte de la población de Cataluña de mayor grado de autogobierno e incluso de independencia. Pero en España y en Cataluña sigue siendo mayoritario que quieren y queremos vivir juntos. De otra manera, pero que queremos vivir juntos. Y por tanto lo que tienen que hacer los políticos, lo que tiene que hacer la política es canalizar ese impulso mayoritario y respetar también a las minorías. En ese sentido, el gobierno no ha hecho nada de eso, se ha dedicado a incendiar, ha utilizado el 155 como una medida autoritaria y represiva y finalmente tenemos un problema mayor del que teníamos. La izquierda tiene que ser clara, la izquierda rechaza claramente la independencia, porque rompe una comunidad, porque rompe con España, y nosotros tenemos un proyecto para el conjunto del país, y porque los primeros afectados serían los trabajadores, que verían mermadas sus expectativas. Por tanto, yo creo que eso tiene que ser claro, pero al mismo tiempo hay que diferenciarse del seguidismo al Partido Popular, del seguidismo a la actitud autoritaria, centralista y represora del Partido Popular. Por tanto, una izquierda seria, una izquierda con futuro, tiene que defender el federalismo, tiene que defender la convivencia solidaria en España y, por otra parte, tiene también que defender los valores democráticos. No se puede torcer la justicia, no se puede torcer la ley con el objetivo de que prime la razón de Estado. No es posible. Y, por ejemplo, las acusaciones que hay hoy encima de la mesa de sedición, pues no tienen ningún sentido. Tienen que venir acompañadas de una asonada violenta y eso no ha sido así. Por tanto, yo creo que la izquierda tiene ahí un papel que jugar, ni un papel seguidista del Partido Popular, ni tampoco sumarse únicamente al discurso independentista. Tiene un papel propio, un papel federalista y un papel de defensa de los derechos humanos, de los derechos también de los pueblos, y creemos que ahí es donde hay una respuesta de convivencia y una respuesta federal para Cataluña y para el conjunto de los españoles, para que los españoles se sientan mejor tratados, tanto desde el punto de vista del autogobierno como desde el punto de vista de la solidaridad, que las dos cosas deben correr en paralelo. No ser partidario del separatismo o de la independencia no significa